preguntar. Yo ya vengo aquí preparada. Sé que la que va a esperar que pregunte algo. Bueno, sobre el diagnóstico preimplantacional. Porque es verdad que cubren bastantes cosas, pero me llama mucho la atención, es un tema casi más legal, pero es para que me confirmes un poco. Yo no he, o sea, enfermedad grave muchas veces va asociada a discapacidad, pero hay muchas veces que discapacidad no está asociada con una enfermedad grave. Como un ejemplo, una sordera por la conexina 26. Si yo tengo un bebé que resulta que nace y tiene sordera por la conexina 26 y quiero volver a ser mamá, en ese caso, por lo que he leído, no estaría cubierto en el Sistema Nacional de Salud. Sí, es grave. ¿Eso se considera grave? A ver, la conexina 26 puede ser una sordera profunda y precoz y se considera grave. Okay. Cualquier cosa que genere una discapacidad neurosensorial que te ponga en desventaja y que está presente desde el nacimiento, la conexina 26 está presente desde el nacimiento, sí que lo cubre. Pero esto es reciente porque conozco un caso, unos amigos nuestros les dijeron que no y se arriesgaron y han tenido otro bebé. Hasta donde yo he tenido el conflicto que hemos tenido nosotros con los hipacusas ha sido el contrario, que querían tener otro hijo con sordera y eso sí que no podíamos hacer. Vale, pero no es habitual tampoco que las personas con hijos con... Es que la conexina 26 tiene trampa, porque es que están las severas profundas y luego a lo mejor nos dejaron porque están las que son más moderadas y inicio más tarde, que no necesitan implante coclear y con un audífono tienes un desarrollo del lenguaje normal. Entonces ahí no hay una disfunción o una discapacidad relevante en cuanto a la comparación con los demás. Es que también todo tiene sus matices, por eso he dicho que cada caso es totalmente individualizado, ¿vale? Incluso eso se ve mucho con los cánceres, ¿vale? Porque no todas las formas de cánceres hereditarios tienen la misma penetrancia, o sea, la probabilidad de desarrollar cáncer, ni a la misma edad, ni la igual agresividad. Entonces, para eso también está el Comité Nacional de Reproducción Humana, donde los casos intermedios pues, se llevan para allá. Muchas gracias por la explicación. Tengo unas cuantas preguntas. La primera es sobre la enfermedad de Rosen. ¿Hay marcadores, digamos, específicos? No, ahora mismo no, ninguno. Los marcadores que hay son los que se basan, marcadores clínicos, electrofisiológicos y de resonancia. Es lo único que hay. Vale, gracias. La segunda, a ver de qué va esto. Esto es un paciente en una familia que se puso en contacto conmigo con un caso bastante raro, sobre todo por lo que le decían los genetistas que yo desconocía. Tenía un niño, bueno, habían tenido 2 abortos antes de empezar a hacer ningún estudio ni nada. Luego tuvieron un niño sano y luego por fin el cuarto, que es el segundo vivo, tiene una enfermedad de Novo. Claramente de Novo. El padre y la madre no tienen la mutación analizada lógicamente en sangre. Pero es que en el informe que les han dado genético les dice que es muy probable que un porcentaje de los espermatozoides del padre tengan la mutación. Bueno. Entonces, ¿Qué edad tiene el padre? ¿Eh? ¿Edad del padre? 30 y tantos, no me lo sé, 30 y tantos. ¿Qué patología es? Uf, ahí sí que me coges. No, es que hay algunas enfermedades donde se sabe que la posibilidad de afectación a nivel de gameto es bastante elevada. Por ejemplo, el NUNAN, la neurofibromatosis, se han descrito ya casos de mosaicismo gonadal, entonces se sabe que existe un riesgo aumentado. Y sabemos que las edades paternas avanzadas también se asocian a mayor riesgo de mutación de nuevo por acumulación de mutaciones adquiridas en las espermatogonias. Ahora, de que en el informe genético lo pongan tan taxativamente me sorprende. ¿Y tú lo has leído? ¿Lo pone así? Tal como lo he visto, me lo ha mandado por internet, sí, como por mail. Pues habría que saber la enfermedad. A lo mejor un SCNA1, por ejemplo, se ha descrito, se sabe y está publicado. Debe ser una neuromuscular, porque quien me lo manda son gente de neuromusculares.
Tendría que ver más, pero por ejemplo también en una de las tuyas se ha descrito hasta un 20% de riesgo porque se sabe que hay mosaicismo gonadal. Pero eso hay que demostrarlo. O sea, Sí, hay que claro, mirar es un porcentaje que o sacas de la literatura científica que hay, o es verdad que según el padre aumenta su edad, aumentan las mutaciones en los espermatozoides y hay más riesgo, pero no para todas las patologías hay un porcentaje ni un riesgo definido de recurrencia y de tener... Para Sí, algunas que- sí, pero para algunas poquitas. Para algunas poquitas, por ejemplo, para la controplasia, ¿no? No, pero no se sabe el tanto por ciento, pero bueno. ese CNA1 era, no, el que sabíamos. Ese CNA1 se ha descrito desde un 1 hasta un 20%, pero depende O sea, del podría ser artículo hasta de el la 20%. corte. Yo he hecho hemos estudiado esto precisamente por lo mismo. Es verdad que lo hemos estudiado en sangre, no lo hemos estudiado en espermatozoides. Y de lo que se dice que hay mosaicismo somático o mosaicismo germinal, hemos encontrado que no coincide con los valores que están descritos. O sea que cada cohorte, cada serie que se estudia puede tener unas características concretas que no siempre es representativo de lo que tú te vas a encontrar luego en tu paciente. O sea, sí que se ha descrito que las variantes de novo hay un porcentaje o hay un riesgo de que la mutación esté en los espermatozoides, pero cuál en concreto es un poco gen dependiente, incluso serie de Con pacientes. lo cual, en general, podríamos extrapolar que las mutaciones de nuevo tienen un riesgo de que los espermatozoides estén mal. Sí, hay un riesgo de recurrencia, claro. Depende de la enfermedad, ¿vale? Salió hace unos años un artículo inglés donde hicieron un estudio exactamente de eso, de enfermedades monogénicas de novo, con estudio de gametos de varones. Era fácil porque era por espermatozoides, no me acuerdo exactamente cómo hacían las mujeres. Entonces, vieron que para determinadas enfermedades sí, para otras eran de novo. No había mosaicismo a nivel de las gónadas. El proyecto era un proyecto que se llama PrEP-Care, Pregnancy Care. ¿Vale? Y está bastante interesante. Y para algunas enfermedades está muy demostrado, para otras no tanto. Lo que no sé si en el caso de tus pacientes al varón no se lo encontrarían en un grado bajo de mosaicismo en sangre y por eso le pusieron tan taxativamente un tanto por ciento. Pero entonces ya no puedes decir que es de novo. Ya. Bueno, hay un artículo también publicado recientemente que es sin mirar en los espermatozoides, pero sí que se correlaciona la frecuencia de aparición de variantes de nuevo con la edad paterna y es lineal, vamos, incluso es artificial. Sí. Pero es que me pierdo un poco en esto. Yo soy de DNA mitocondrial, o sea que me pierdo un poco en el nuclear y no sé mucho de ello. Las siguientes preguntas se van para el registro. Registro. ¿Qué es un registro? La primera pregunta, ¿es un registro internacional? Es decir, ¿está en idiomas? La información. Sí. Sí, bueno, está en inglés y en español, lo que es la información que se proporciona. Sí. Está en inglés. Pero bueno, es que lo de el mundo de los registros, hay registros. Es que hay 200 El registros. estatal, de hecho, de enfermedades raras del estatal nuestro lo lleva la misma persona, o sea, es que registros hay muchos. Lo que pasa que, bueno, de enfermedades raras, el Carlos III es el que lleva de enfermedades raras, que yo creo que es, luego está en el Ciber, creo que también hay, o sea, que es que por haber hay muchísimos, pero ¿cuál mejor? Todos. Luego, has hablado, la información la meten los pacientes. La información de los datos personales la incluyen los pacientes o puede ser a través de un médico, siempre que les dé autorización el paciente a hacerlo. O sea, de hecho, en la página de inicio hay un botón para acceder a si eres el paciente o si eres un investigador o un médico. Ya, porque, vamos, nosotros en las enfermedades mitocondriales pretendemos que sean los médicos los que las metan porque utilizan términos que la gente no conoce. Claro, y que es muy importante. En el nuestro, la verdad es que el único término que le piden al paciente es conocer el nombre de la enfermedad. Y además, de hecho, se pone como usted la conoce, porque ya se entiende que muchas veces a lo mejor el nombre más técnico puede que no lo conozcan o no lo escriban adecuadamente, porque muchas de esas enfermedades raras tienen el nombre y apellido de la persona que lo encontró y es un alemán que no hay quien se acuerde del apellido. Que al final cuando padeces la enfermedad normalmente sueles saber el nombre bien, pero bueno, siempre la indicación es como usted la conoce, porque luego esa información se revisa y si no se entiende se habla con la persona que se ha registrado
pues se quiere registrar, se contacta. Y luego lo que se incluye es el informe clínico, que sí le realiza un médico, entonces se cuelga ahí la información clínica para que se sepa que realmente esa persona padece esa enfermedad y se está registrando adecuadamente en esa enfermedad. Pero no hay, para el paciente no existe mucha complicación a la hora de apuntarse en el registro, en ese sentido. Sí que es verdad que luego tienen una serie de pestañas adicionales, una vez que ya les han asignado el código de registro, donde pueden ellos registrar más cosas, que pueden tirar de la ayuda de un profesional médico en el caso de sintomatología a la hora de marcar determinadas casillas, pero bueno, que eso sí pueden, pero que eso es adicional y que eso sobre todo es importante para los estudios epidemiológicos. O si luego alguien quiere montar un ensayo clínico, un médico puede tirar del registro y ver qué pacientes hay y pues se puede a través del registro contactar con esos pacientes para ofrecerles la posibilidad de participar en ese ensayo clínico. Es que todo eso es muy importante a nivel de los pacientes, es fundamental. Y dar visibilidad sobre todo. Es fundamental dar visibilidad, porque para la hora de planes sanitarios a nivel político es que es todo, es muy muy importante. Y está, en los términos de los que se me pierdo un poco, pero está hecha en base a otros registros internacionales, es decir, nosotros la base de datos que estamos haciendo de mitocondriales es la misma que se hace en Italia, que se hace en Alemania, que se hace en Francia, que se hace en Australia. Entonces puedes acceder de golpe a pacientes de muchísimas partes del mundo. La verdad es que ahí no te puedo indicar, pues es que la parte del registro la lleva otra persona en el centro nuestro, pero vamos, que lo podría consultar y decirte lo que fuese. Ahora mismo te puedo contestar, no lo sé, no sé cómo está hecho. Y el registro de mitocondriales, por ejemplo, la parte española está muy retrasada, porque se ha decidido que lo introduzcan los médicos y los médicos no lo introducen, porque no tienen tiempo. Claro. Que no tienen tiempo. O sea, cambia de alguna manera. Cuando se ha cogido de la clínica, eso se mete ya en el registro directamente. Nosotros las experiencias, la verdad es que cuando nosotros vamos a una asociación que son así más pequeñitas, nosotros les ayudamos la ayuda para hacer ese tipo de registro. Porque además lo único que tienes que implicar un poco al médico que te haga un informe, pero que muchas veces ese informe ya le tienen, o sea que es la misma historia clínica lo que se cuelga. ¿Sabes? Que luego los requisitos del informe tampoco, simplemente que lo más importante es saber que padece esta enfermedad. Esta persona padece esta enfermedad y que lo ponga en el informe clínico, pero no se requiere tampoco, no hay ningún requerimiento más así explícito. No sé qué iba a decir más. Biobancos, he entendido que son de sangre, o sea, no es de DNA. Sí. También de A ver, DNA. lo que pasa es que lo que hacemos es la recogida o de muestras de sangre o de muestras de tejido. Y luego a partir de la sangre que se recoge se extrae en el biobanco. Cuando llega el procesamiento siempre se extrae ADN, plasma, suero y PBMCs. Eso es lo que se almacena. Entonces, un investigador le puede interesar el suero, el plasma, el ADN o los PBMCs. O sea que luego ya, en función de lo que te solicitan, se hace esa distribución para la extensión. Se almacena todo eso. Y luego también tenemos muchas veces fibroblastos, porque ahora se está utilizando también la sangre para generar las IPS, que es una de las cosas que tienen mayor interés hoy en día en cuanto al tipo de muestras que se pueden ceder. Pero antes se almacenaban más fibroblastos porque las IPS se generaban a partir de los fibroblastos. Ahora, hoy en día, claro, una biopsia de piel es más invasiva que una muestra de sangre. Entonces las IPS ahora se generan a partir de sangre también. Entonces, bueno, nosotros en el biobanco, es que nosotros el servicio tenemos el biobanco y luego tenemos también el servicio de diagnóstico genético, tenemos las dos cosas allí y hacemos mucho, que bueno, eso no lo he comentado, pero bueno, se salía un poco, pero tenemos el programa de Spain UDP también, que es para los pacientes que no tienen diagnóstico y allí pues se hace todo. O sea, lo que tenemos bueno es que tenemos toda la infraestructura de todo lo que se ha hablado aquí, lo tenemos ahí. Tenemos el registro, el biobanco que recoge muestras. Y luego, pues para algunas enfermedades estamos generando organoides, muchos de ellos del cerebro, para hacer estudios funcionales, porque claro, se hace un transcriptoma, se hace genoma, exoma, se hace todas esas pruebas, se identifica un gen plausible de enfermedad, porque cuadra con la clínica, pero no hay un estudio funcional detrás. Entonces tenemos que hacer estudios funcionales para demostrar que realmente ese gen está generando la enfermedad de ese Pero para eso no hace falta coger organoides. No, por supuesto que no. Pero que luego para hacer el estudio funcional modelamos haciendo organoides
generamos IPS y generamos organoides para hacer estudios funcionales. No es necesario, hay líneas, hay ratones, hay muchas cosas, pero bueno, nosotros tenemos ahora mismo montada toda esa infraestructura en el servicio y en el servicio de diagnóstico. Yo creo que no tengo nada. Los ciberes tienen un biobanco bastante bueno. Y luego los registros no generan biobanco de por sí, sino son registros internacionales con los que los italianos, que son unos linces, han publicado montones de bebés. Montones. Sobre determinadas cosas que van pasando en determinadas enfermedades, con los tiempos, con tal, etc. Está muy bien los registros, es una cosa extraordinaria. Sí. Vale, gracias. Yo tenía pregunta también para vosotros. Sí. Cuando nos hacen una biopsia a uno de nuestros niños, nosotros siempre firmamos que utilizamos para la investigación. ¿Esa biopsia nos llega directamente a vosotros? Porque porque claro, o sea, no vas a someter otra vez al niño a Hay una opción cuando se firma el consentimiento informado de que cuando se hace del biobanco se puede hacer después. O sea, una vez, aunque esté la biopsia previamente, tú puedes firmar el consentimiento de que das permiso al biobanco a recoger esa biopsia previa que se ha tomado previamente. O sea, lo tienes que hacer claro, simplemente... Porque lo ideal sería que directamente los hospitales, ya, o sea, cuando se trata de enfermedades raras, que directamente os pasara esa información. Pero yo me entero ahora, yo no voy a meter a mi hijo otra vez en un quirófano para hacerle una No, pero biopsia. si se firma ese consentimiento, se puede solicitar a esa biopsia que ya se ha realizado, no vas a someter otra vez. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que se tiene que consentir que se quiere hacer y ya está. Simplemente se solicitaría y te la, si quieren, supongo que te la generan. Ahí no sé muy bien cómo... Se puede. La muestra es del paciente, entonces Son muestras que la tienen que ceder. Sí. Vale, perfecto. Hola, sobre esto yo quería preguntar, porque nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con fibroblastos en el Sañamede y ya tienen varias muestras. ¿Esas muestras pueden llegar de alguna manera al biobanco al vuestro y que se queden ahí? O sea, ¿tendríamos que hacer algún proceso nosotros como asociación? Sí, los pacientes tendrían que consentir que esas muestras se donen al biobanco. O sea, tendríamos que hablar con una responsable de investigación en el Sañamede para que él... Eso. Vale. Y entonces es una cosa pagada la investigación, igual que la biopsia. O sea, a mí me hacen, o a mi hija, me da igual, aunque sea mi caso, a mí me hacen una biopsia y eso se queda en mi hospital de referencia y los médicos lo analizan, no sé cuánto, no sé qué. Y yo sé que esa biopsia hay que guardarla unos años. Y se guarda durante muchos, hablo por Es que son muy hospitales, claros, se guarda que son- durante muchos. Claro, pero como Sí, la sí, sí, dono, o sea, ¿Tú te refieres a una biopsia de piel? No, me da no, igual, no, lo que sea, la prueba que sea. A ver, No, porque tú le Mónica, mandas la muestra, te ¿no? cuento mi caso, ¿vale? Sí, es En que... el niño Jesús le sacaron una muestra de fibroblastos a Lara, se fue al clinic y Julio Montoya llamó al clinic y pidió la muestra. Y yo le hice una autorización y el clinic se la envió. Y con eso Julio hizo los estudios funcionales. Vale. Y la tiene Julio. Y la tiene Julio. La tiene Julio. Sí, y la tiene el clinic. A la vez, no me la doy. Claro, es que vale. depende del tipo de... A ver, a partir de esa muestra, una muestra de piel, se hace un cultivo de fibroblastos que se extiende y pueden tenerlo, o sea, ese cultivo, puedes donar una parte... porque se acababa. Sí. Como una planta. A ver, y luego, más cosas. No se divide en infinito, ¿vale? Esa muestra que la hicieron, no me acuerdo para qué prueba, y fue al clinic, ¿no? Julio la pidió para hacer los funcionales. Pero antes de eso, registramos a Lara en el registro, ¿vale? Y no tenía diagnóstico todavía. O sea, para todos los que no tenéis diagnóstico no hace falta poner el nombre de la enfermedad, pueden poner sin diagnóstico, Eso es. ¿vale? Porque van a estudiar y a lo mejor consiguen diagnosticar, ¿vale? A Lara la diagnosticaron en el Carlos III y salió de significado incierto, ¿vale? Una de las variables es significado incierto y Julio hizo los funcionales. Y a su vez, el Carlos III, lo que pasa es que yo no me podía esperar a que el Carlos III lo hiciese, yo no sé qué ritmo llevaba, ¿no? Entonces, como era mitocondrial, pues busqué a Julio. Y hicieron los funcionales a la vez. Y salió el diagnóstico ya real, ¿vale? Entonces,
En el Carlos III, además, cuando todas esas muestras se ponen a disposición de los investigadores, las muestras se van agotando, que era lo que tú preguntabas. Si se agotan porque se han pedido muchas veces, contactan contigo y te dicen, perdona, se nos ha agotado porque están en no sé cuántos proyectos, ¿te interesa volver a donar? Y tú vuelves a donar. O sea, aquí no estamos haciendo... O sea, que es una planta, no estamos haciendo esquejes uno tras otro, o sea... No lo van a entender. Se hacen redonaciones, es lo que se llaman redonaciones. Y una última pregunta. Si oficialmente, si no es una enfermedad rara, ¿se pueden donar muestras? Sí, claro. Pero al mismo banco. Y controles. Sí, y controles, que Y son son muy los importantes sanos. también. Nosotros buscamos controles, como locos, controles. Eso lo necesitamos. De hecho, muchas veces se piden muestras de los padres. Nosotros nos los pacientes que nos llegan sin diagnóstico siempre se analizan luego en trío, o incluso si hay hermanos, y se hacen donaciones de toda la familia para luego hacer los estudios genéticos y los análisis en trío, como han comentado mis compañeras, siempre son te dan muchísima más información, porque te permiten descartar variantes que salen de personas sanas que tú las tienes y que las eliminas como que no están asociadas a la enfermedad directamente, en principio. O sea que con eso también estaríamos colaborando, ¿no? Sí. O sea, se puede colaborar, porque de hecho los controles es que son muy importantes, no solo de los padres, sino controles sanos de población. En el caso ideal ahora mismo, por ejemplo, mi caso, os daría muestra de mi hija, nuestra y de su hermano. Sería lo ideal. Sí, eso es. Vale. Sí. Y sobre todo, si no hay diagnóstico genético, es fundamental, porque ayuda muchísimo a descartar variantes que no son responsables y no tienen una implicación directa en la persona. Me surge una duda. Sí. Al micrófono, por favor. ¿Cómo distinguimos los que son control de los que vienen a tener enfermedad? En ese cuadro de sin diagnóstico ponemos personas sanas o sin nada. Personas sanas. Vale. Ya está. Vale. Pero yo os animo a que los que estáis sanos deis muestras controles. No sabéis lo importante que es para poder determinar una enfermedad. Estamos sanos de Yo lo que verdad. Presuntamente sanos. Los permisos, entonces, para pasar la muestra de un banco a otro, tendría que darlo paciente a paciente. O sea, si Es que, o sea, el paciente tiene que consentir. que consentir Tiene cada que uno firmar de que consiente porque al final, aunque tu muestra esté en el biobanco, el dueño de esa muestra es el paciente. Y de hecho el paciente, si en un momento determinado decide que lo quiere recusar y lo quiere retirar, está en todo su derecho de retirarlo sin dar ningún tipo de explicación. No tiene por qué explicar Claro, por porque qué lo lo que hacen las retira. asociaciones a lo mejor es facilitar el documento, oye, mira, explicar y facilitar el documento de consentimiento y tenéis que, o sea, explicarle los pasos y ponérselo fácil, como he dicho antes, Pilar, para... Y además es que, y nosotros, o sea, tanto el registro como el biobanco, o sea, en esos contactos que he dejado ahí, es que podéis llamar, nosotros os ayudamos. Yo, vamos, de hecho, colaboro con alguna otra asociación y me he ofrecido, yo os registro, me autorizáis, me dais vuestros datos y yo os registro, porque yo comprendo que no todo el mundo tiene acceso, ni conoce las páginas web, o se pierde por ganar este tipo de cosas, porque bueno, hay gente que no sabe hacerlo, o simplemente dice que lo va a hacer como tú me dices antes, y luego al final te envuelve el día y no lo hace. En nuestro caso, la verdad es que el registro nacional es un millón de veces más fácil que el internacional, porque el internacional, lo que estaba comentando antes Julio, que lo rellenan los médicos, en nuestro caso lo rellenamos las familias y es infumable. Claro. O sea, son horas de meter. Y como tu hijo sea un poco mayor y haya tomado en vez de un cuadro antipirético 14, ya... Bueno, no sé, te hace... Esto lo que es el primer paso para Sí, estar nosotros lo hemos registrado y tener acceso a todo lo que hay en el registro. Antes te llegaba como una carta con el código que me parecía como muy analógico. Sí, lo sé. Hace 3 años ahora ahora sí, pero ahora es más dicta, está todo. Sí, ya lo he visto. Cuelgas todo directamente. Sí, vale. Y otra pregunta, ¿el informe clínico que hay que subir puede ser, por ejemplo, el informe genético de diagnóstico directamente? Sí.
Sí, Porque lo que igual tienes que dar una muchísimo. certificación de que padeces esta enfermedad que se llama de esta manera. No, ni siquiera tienes que decir el gen que tienes mutado, o sea que simplemente lo que es el nombre de la enfermedad. ¿Y el fenotipo le interesa? Sí, claro, luego después, a ver, todo lo que subas en el informe clínico siempre viene bien. Y luego además puedes en las distintas pestañas que hay ir rellenando cosas en cuanto a sintomatología, o sea, hay mucha información que tú, hay unos cuestionarios que tú puedes rellenar, pero que eso es voluntario por parte del paciente y que viene bien tenerlo para el registro y para el bien común, pero lo que es la parte inicial es muy sencilla. Se ha intentado ponerlo más sencillo. Vale, y ya la última. Era para el tema del diagnóstico preimplantacional. Entonces, en el caso de la enfermedad de mi hija, por ejemplo, se han detectado algunos casos de mosaicismo, pero son como muy concretos. A lo mejor familias que han tenido 2 niños con lo mismo. ¿Cómo se puede saber, porque no es lo habitual, pero cómo se puede saber o qué tipos de estudios se hacen para saber el porcentaje de riesgo? A ver, estaría lo que estábamos comentando antes del que en sangre periférica de uno de los progenitores se detecte la mutación, aunque sea en bajo tanto por ciento, ¿vale? Y ese es el que asumimos como el tanto por ciento de riesgo, pero calculo que ese no es el escenario. Un trío ya sabe. Y en vosotros se habría y en vosotros no se detectó. No. Es que no se hace trío, se detecta. No, sí. Bueno, sí, pero que no se detectó por debajo de cierto nivel. No se hace de rutina el estudio en espermatozoides, si es que estamos sospechando el padre, pero en la mayoría de los casos de novo te quedas con de novo, tienes que asumir bajo riesgo de recurrencia, o sea, lo que sean enfermedades para las que ya está descrita una recurrencia y bastante registrado, y el diagnóstico genético preimplantacional ahora mismo no lo cubre, ¿vale? O sea, se puede hacer, pero no está cubierto por la Seguridad Social en este momento para los casos de novo, porque el riesgo realmente de que pase es muy bajo, el establecimiento de haplotipos, es decir, de identificar o tener seguridad de estar identificando el alelo mutado, va a depender del número de embriones que se obtengan, sanos y afectos, porque en esos casos muchas veces se usan también los embriones afectados, o que se mueren por el camino, y corres mucho el riesgo de estar, como tiene tan bajo riesgo, no detectas la mutación, pero detectas el haplotipo, no puedes asumir que ahí haya ocurrido otra vez una mutación de novo, entonces tienes mucho riesgo de estar desechando embriones sanos, y eso es lo que sí que la ley no permite. Claro, en nuestro caso acabamos de tener una segunda hija y lo que hicimos Un prenada. con genética como vosotros hicimos la biopsia coreana. Y Es ahí que sí que se miró pues, todo. se mira, claro, pero es que para la selección embrionaria tiene otros matices. O sea, en ese caso estaría indicado... El diagnóstico genético. A ver, el diagnóstico durante el embarazo siempre se va a poder hacer siempre y cuando hayamos identificado una alteración genética de antemano. Sí, hay diagnóstico. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere hacerse pruebas invasivas porque le da miedo, y gente que prefiere optar por la selección embrionaria porque a lo mejor la enfermedad no es tan grave y si se quedase embarazada no tomaría una decisión respecto del embarazo. Eran los grises que comentabas. ¿Y tú veías No, simplemente que no siempre con un exoma se descarta que haya mosaicismo germinal, porque tiene una resolución y una sensibilidad que no siempre es compatible. Yo quería comentaros por lo que habéis dicho de los controles. Me ha llamado mucho la atención. Sobre todo que Julio ha insistido en que era muy importante. Yo lo desconocía, nosotros somos donantes de sangre los dos, o sea que donde vamos te pongo el brazo, ¿sabes? O sea que sin ningún problema. Pero al mismo tiempo he pensado, hombre, ¿y por qué los controles no somos los donantes de sangre directamente? Quiero decir, toda la gente que dona sangre en un hospital no os puede mandar una muestra de control. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay un montón de donaciones a todo el Pues mundo. es lo que decía yo con la biopsia, que serían cosas que deberían ser directamente, que... Sí, bueno, pero... O sea, creo que es... Es que, exacto. Pero quiero decir, bueno, Ya, yo os sí, lo sí, digo sí. porque quiero decir, seguro que ya lo habéis pensado y seguro que ya lo habéis pedido y seguro que ya tal, pero que me parece como muy de cajón una de pinos, que si van a sacar 300 centímetros cúbicos de sangre, Otra casilla. pues que os saquen exactamente, o sea, que me pidan autorización para que se os envíe una muestra de control.
Respecto a los controles, eso sería una buena solución. El problema es que cuando vemos una patología, por ejemplo, estamos viendo un niño que tiene epilepsia, aparte de que sean con las edades, llamamos control sano a esa persona que en principio estamos considerando que no tiene epilepsia en ese momento, no sabemos potencialmente, pero puede tener otras patologías. Entonces, eso sería una buena opción, pero habría que hacer un análisis un poco, ¿no? Eso sería inmenso, claro, para saber realmente qué tipo de control aplicar en qué tipo de patología. Y eso, o sea, sería lo ideal, pero creo que lo veo complicado. Pero Ojalá. entonces, por entenderlo yo, o sea, claro, si yo hago el registro en enfermedades raras y pongo que soy paciente sano para que poder poner que soy donante de control y tal y cual, pero que va a pasar lo mismo. Sí, pero lo que me refiero, por ejemplo, a lo mejor quieren hacer un estudio que tiene pues una hipercolesteremia familiar, con no sé qué, no sé cuántos. Tienen que ver esas muestras tuyas antes, entonces no sé muy bien cómo sería el procesamiento para realmente pensar que eres un control en una patología y en enfermedades raras. De todas maneras se utilizan múltiples controles. Sí, pues claro. Descartar múltiples controles para posibles patologías secundarias. Entonces, si tienes uno que te dispara para un lado, lo desechas. Claro. Pero que sería cuestión de facilitar las cosas. Sí, pero tú, cuando eres donante de sangre, entonces si te das la opción de quieres donar para la investigación, pues sería una cosa muy fácil y unirse, o sea, que sería algo muy fácil y tendríais muchísimas muestras de forma facilísima. Pero es siempre el tema de las administraciones de... Sí, todo esto, el tema es la logística. Aquí es lo complicado. La logística, quién lo gestiona, cómo se gestiona, como en un hospital de muchos hospitales de España hay donaciones de sangre constantemente, como gestionar todo eso es muy complejo, muy complicado. Que para nosotros como personas nos parece lo lógico, pero que luego todo eso a gestionar esos... Es que nuestra desesperación llega a que tu hijo tiene una enfermedad y los propios médicos, entre ellos, entre distintos hospitales, no se pasan información. Sí. Y ahí llega nuestra desesperación a tal y dices que es que hay cosas que son muy fáciles, o sea, tengo que ir yo de un hospital a otro informando de esto y tengo que, al final, somos nosotros los que buscamos a los médicos del mundo entero para ver quién puede saber del tema y pasarle la información. Pero se hacen congresos, corcho, que se pasen, ¿no? Sí. Y no se hace. Entonces, claro, pues ya buscamos siempre facilitar las cosas. Mira, dentro de ahora de los biobancos, en los proyectos de investigación, por ejemplo, nosotros el último con el CIBER, lo que os he comentado del registro de Rasmussen, en ese ya, todos los que participan, se les pasa un consentimiento de que directamente las muestras, después de que nosotros se van a ir a un biobanco. ¿Vale? O sea, ahí ya, eso que tú firmas para investigación, pues ahora sí que se va directo al biobanco y se ha trabajado con ellos para esos consentimientos informados que sean aprobados tanto por el Comité de Ética de nuestro hospital como les sirva a ellos. Claro, para facilitar las cosas, porque nosotros tenemos límites, o sea, seguro. Por eso, que eso se está que somos peleones y que estamos buscando por el mundo entero, pero que es que, o sea, hay cosas que nos podríais facilitar vosotros. Sí, pues eso se está. Porque vamos, que a Javier lo operaron en un hospital y el que le está operando está en el hospital de al lado y es que nos han informado entre ellos, o sea, que son casos como súper complicados y que las 4 personas que hay en el mundo que saben sobre ese tema podrían hablar entre ellos. ¿Y sería útil, por ejemplo, cuando se mete en el grupo control, aparte de poner paciente sano, madre de un paciente con esta enfermedad? Sí, porque, a ver, si tienes un diagnóstico, claro, si tienes un diagnóstico genético de que eres portador, por supuesto que lo tienes que incluir, eso es fundamental. Si no lo tienes, pues sí que es importante reseñar que ¿Pero cómo los vinculas? Imagínate, es que justo iba a preguntarlo. ¿Cómo vinculas? Yo tengo un hijo con una enfermedad X y quiero mandarlo de los 4, los 2 padres, el hijo que tiene la enfermedad más el hermano. ¿Cómo vinculo ese hermano, Pero el registro puede... ¿En el registro se puede hacer? Claro, se puede hacer esa vinculación. O sea, vinculo con el código que me ha dado por cada uno de los registros. No, pero el propio registro lo hace. O
Si tú rellenas en la información, claro, los apellidos. el propio registro. Porque metes, bueno, de los padres no, pero como metes el progenitor, dices que metes los datos, ahí irás, claro, no es que te pedía paciente y progenitor. Primero te da un código al registrar al hijo que puedes vincular ese código de alguna manera. Claro, lo puso que era primero paciente y luego progenitor, entonces ahí siempre vas a Ellos saben que eres su madre porque haces tú el registro. Había una porque había una pestaña de paciente y Y estaba pensando hacerlo, digo, pero ¿cómo hago yo para ayudar siendo control? Entiendo que puedes ayudar de forma global y puedes ayudar a una enfermedad concreta para que analicen a los padres y a los hermanos. Claro, a ver, cuando los pacientes son menores, esa vinculación existe porque directamente las dos pestañas que he enseñado ahí, una es del paciente y otra es del solicitante. Que en el caso de que sea el paciente el mismo que el solicitante, de hecho los seleccionas y se te cargan todos los datos automáticamente, y si eres el padre o la madre o el tutor legal que sea, tú lo indicas ahí, estás diciendo que estás asociado a ese paciente, ¿vale? Pero que luego en el registro a ti te van a asignar un código, a tu hijo le van a asignar otro, pero el propio registro tiene la información tuya y de tu hijo y os genera esa vinculación entre vosotros. Cuando el menor es mayor de edad, tiene que firmar un consentimiento de que, que está de acuerdo con seguir permaneciendo en el registro, porque ya es mayor. Cuando cumple los 18. Claro, cuando cumple los 18, y siempre que tenga capacidad para poderlo realizar. ¿Y si se escribe directamente con 18? Si se escribe directamente con 18, pues también ya es como sí, me vinculo, claro, pero claro, ¿cómo me vinculo yo? Puede Porque ya no me vincularse sale. con sus padres, porque sea con 18 años. O sea, porque lo Te pongo puede como vincular. menor igualmente. No, le pones, él es mayor de edad, pero puede decir que se vinculen sus muestras a las de sus padres o sus hermanos. O sea, que sí que el registro Sí, tiene el la registro opción tiene la opción de tener esa relación familiar. Y el biobanco también. Yo sigo insistiendo, los controles son muy importantes. Vosotros figuraos que nosotros para las mitocondrias medimos actividad de cadena respiratoria. La buena actividad de cadena respiratoria hecha en un paciente, un niño, digamos, en San Juan de Dios, los que trabajamos mucho, pues necesitas una biopsia de músculo del niño, del paciente, que por supuesto los padres te la van a dar, pero necesitas un control de otro exactamente igual. O sea, de un niño sano, de 2 añitos, su músculo, y a ver qué padre le da el músculo de su niño sano para hacer un ensayo en un laboratorio. Nosotros tenemos, hay una fuente muy buena para los que tengan problemas con músculos sobre todo, son las operaciones de ortopedia. Sí. En nuestras operaciones de ortopedia te pones con acuerdo con el médico y te dan lo que quieras. Porque se tira la basura. Claro, se tira la basura. Un cacho pulmón, ya que se tira la basura. Entonces te dan trocitos que te vienen muy bien. Nosotros hemos tenido un proyecto que era una enfermedad rara que se necesita por toxina, que es una enfermedad hepática y también tiene afectación pulmonar, y hemos conseguido, en el 12 de octubre, contactamos con un médico para todas las cirugías hepáticas que realizase de distintas patologías, principalmente cáncer, ofreciese a los pacientes en esa cirugía recoger una muestra de la zona sana del hígado para conseguir muestras de control de hígado para poder generar organoides de hígado. Con los ortopedias. Sí. Y la verdad es que luego los pacientes suelen colaborar bastante. Estos controles nosotros nos hemos recogido bastantes muestras así, ha sido posible. O sea que bueno, pero cuesta, pero hay que estar en ello y claro, los controles tienen que también participar, está claro. Yo tengo una duda también. Y Berta ya sabe la que es, porque lo he comentado con ella alguna vez. A ver, es un poco para todos, realmente, aunque me influye más a Fiona, ¿no? Pero para el diagnóstico de las enfermedades, hasta ahora estamos hablando de monogénicas todo el tiempo, ¿no? Y cuando se hacen esos paneles, que siempre salen de epilepsias genéticas, cuando se empieza, ¿no? Te salen varios genes que puede ser, pero no tienes la otra copia, pero entonces ya eres portador. Entonces, cada vez se está viendo más
que las enfermedades no poligénicas, ¿no? Que toda esa epigenética, ¿no? Que rodea todo eso, entonces, con una monogénica portadora, no, afecta. O sea, bueno, monogénica portadora en los padres, sí, pero esos genes que a la vez no son causantes de enfermedad, pero pueden estar influenciando porque tienen que ver con epilepsia, tienen que ver con todo lo que iba desarrollado, ¿no? Para que esa enfermedad al final sea más grave, ¿no? O tenga una expresión más... ¿Cómo se incluye eso en el diagnóstico genético? Porque no, estabais hablando de que no. Todavía no está incluido. Son lo que se llaman los polygenic risk factors, los factores de riesgo poligénico, ¿vale? Donde se está... Lo puedo contar cualquiera de mis compañeros. Eso a nivel de diagnóstico y utilidad clínica está un poco en pañales, ¿vale? Se están empezando ahora a desarrollar proyectos donde porque eso se ha mirado, por ejemplo, para autismo se ha mirado, para cáncer se ha mirado, pero no para las monogénicas y luego qué bagaje genético, cómo lo condiciona, sino para las que se considera que no son monogénicas y cómo es ese bagaje genético de predisposición. Ese concepto en las monogénicas, que yo tengo una enfermedad A ya con este gen estropeado y cómo mi bagaje genético modula la expresión de esa enfermedad, se están empezando a pedir proyectos ahora, porque también ten en cuenta que esto se tiene que basar en un montón de, ya no controles, sino de pacientes enfermos. Y aquí tenemos siempre la limitación del número de pacientes afectos. Para decidir ese polygenic risk factor en una persona que se afecta a esa enfermedad, necesitas muchos para ver que comparten diferente de los controles sanos, salvo que ya sea desde los controles sanos se pueda trasladar a los afectos, pero todavía eso está un poquito en pañales. No te voy a engañar, nosotros acabamos de empezar uno en distrofías de retina donde la N de pacientes es más grande. Y no sé si vosotros si te estabas refiriendo al background genético que tenemos cada uno o a tu mutación de la que eres portadora heterocigota, que no es la causa de la patología de la niña, ¿no? Vale, o sea, de una mutación concreta, en un gen concreto, ¿no? Era un poco más, íbamos un poco más por ahí. Yo lo que te dije en su momento es que ante ese escenario, pero bueno, yo imagino que Fiona puede afinar más, que es la que se dedica a esto, lo que se hace es estudiar a la pareja a ver si tiene una mutación patogénica en ese mismo gen que pueda dar una descendencia afecta de esa otra enfermedad. El ser portador de enfermedades recesivas no tiene por qué estar implicado en la presentación de la enfermedad monogénica que tú tengas, ¿vale? Porque de hecho todos somos portadores de aproximadamente un 5% de enfermedades recesivas. Cuando se hacen los estudios, pues si hacemos los de neurodesarrollo, pues a lo mejor te encuentras ahí 1 o 2, y luego te paso el panel de distrofías de retina y te encuentro que eres portadora de otra cosa, te paso el de diabetes y te encuentro otra. Es decir, todos somos portadores de enfermedades recesivas. Que ese estatus de portador de según enfermedades recesivas tenga implicación en el desarrollo de tu enfermedad que ya tienes por X gen, a priori no. Ahora, dentro del polygenic que tenga un 0,1%, no sabemos. Pero tampoco te agarres a eso, porque entonces todos tendríamos muchos más problemas genéticos de los que tenemos. ¿Vale? Eso es menos probable. Pero ya toca una vez. Ya lo sé, ya lo entiendo, pero quiero decir que entiendo tú por dónde van los pensamientos, pero la ciencia no apoya mucho eso. Que no se descarta, pero que no es una idea. Sí, claro, te entiendo perfectamente. ¿La epigenética se hereda? La epigenética parcialmente, hay parte de los patrones de metilación de genes que son heredados. Lo que pasa es que hay un proceso de desmetilación durante el desarrollo embrionario y luego hay una remetilación. Y luego ya no me preguntes más porque ya me preguntas de terreno que no controlo bien. Por favor, ya. La desmetilación. ¿Sabéis lo que es epigenética? Pues epi, que significa más allá de la genética. O sea, la genética sería la pura A, T, C, G, etc. Y la epi son las variaciones que puede haber dentro de eso, no de los propios A, G, C y T, sino de cosas que se unen a ellos. Por ejemplo, metilos, que es lo que estaba en metilación. La metilación puede hacer que, metilación o desmetilación, que un gen se exprese más o menos.
Es que... Menudo lo voy a explicar como por una anécdota que a mí me pasó durante el embarazo, bueno, antes del embarazo, cuando estábamos en tratamiento in vitro, luego no vino porque quiso, pero estuvimos en tratamiento in vitro, y me hicieron unas pruebas de trombofilia, y salió que tengo 2 mutaciones que me hacen propensar a la trombofilia, lo cual supuso que me pinchara heparina durante todo el embarazo, que fue un coñazo que no os quiero contar. ¿Qué ocurre? Que yo siempre he dicho, y no sé si esto es una cosa que podría ser epigenética, yo he dicho, eso es así hasta que descubran que en las pelirrojas, el tener esos genes, esas mutaciones, no quiere decir nada o que quiere decir que realmente no tengo ese riesgo, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho como un poco así, como diciendo, bueno, aquí hay muchas cosas que todavía no se saben, o sea las de la trombofilia no son monogénicas, son factores de riesgo genético, que no es lo mismo, es decir, el embarazo es un factor de riesgo, por eso te echan heparina, y si te montas en un avión te habrán dicho que te tomes una aspirina. Sí, pero quiero decir que esto me lo detectaron con un montón de años ya. Porque no es causal como algunas enfermedades de vuestros hijos donde ese gen, esa alteración concreta está provocando esa patología. Es que lo de las trombofilias es un poco dirisorio. Es como variaciones dentro de la diversidad que son relativamente frecuentes que te suben un 0,1% la posibilidad de tener un trombo. Y entonces, como nadie se va a arriesgar y luego está el factor etario y el factor ambiental, pues eso lo podemos controlar y pinchamos heparina. Y si has tenido 2 abortos, aunque lo tengas normal, también te van a pinchar heparinas. Es que al final, la utilidad de los factores, esos son los genes, si hubiera aquí uno de ginecología me mataría, pero la utilidad es muy limitada. Bueno, pero yo coincido contigo y no soy ginecóloga. Lo que estabas diciendo es verdad, eso, y lo que comentaba Fiona es que está ahora mismo todo lo relacionado con la epigenética. Es verdad que en principio se ha estudiado mucho más en los casos de cáncer, pero en todo este tipo de enfermedades raras asociadas sobre todo con trastornos del neurodesarrollo, etcétera, está un poco en mantillas desde el proyecto de investigación, y esos patrones de metilación que hablábamos, que modifican y que encienden o apagan la expresión de los genes, pues es ahora mismo proyectos de investigación intentando comparar la mayor cantidad de patrones de metilación entre muestras, controles que necesitamos y también de las patologías para encontrar esas similitudes o esas diferencias y ver esos genes que se encienden o se apagan, en qué vías están biológicas o en qué rutas de señalización están, para que nosotros podamos luego incidir con algún tipo de diana terapéutica, buscar una diana terapéutica, incidir pues, con un tratamiento o con una modificación que lo revierta. Pero es cierto que en esta aplicación de enfermedades raras en los últimos años es lo que se está un poco haciendo, pero en proyectos de investigación. En diagnóstico creo que todavía queda un poco, y en proyectos de investigación es complicado, es complicado. Bueno, es muy difícil de interpretar. Hay un pequeño grupo de enfermedades de neurodesarrollo en las que ya hay patrones de metilación específicos que se consideran diagnósticos. O sea, hay una serie de enfermedades raras en las cuales se sabe que la metilación se altera de una forma específica siempre igual en las mismas enfermedades y que en muchos casos donde no se encuentra la causa genética es posible ir a buscar en esos patrones para dar un diagnóstico. O sea que eso está avanzando y está avanzando muchísimo. Y en el campo de las enfermedades de neurodesarrollo está pegando un pelotazo la epigenética y dentro de poco será diagnóstico. Sí. Hay trabajo para todos vuestros nietos. Que nuestros nietos tienen que estudiar genética para Claro. Está claro. Bueno, pues terminamos. Gracias a todos. Nos vamos a comer, a pasar la tarde de encuentro. Muchas gracias a todos por estar aquí y seguimos juntándonos.